¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver el capítulo 20 del libro de texto. Vamos a hablar sobre los procariontes y también sobre los virus. Los organismos procariontes comprenden dos de los grandes dominios de la vida, las bacterias y las arqueas, como lo podemos apreciar acá en este árbol de la vida, en este árbol filogenético que vimos antes. Los procariontes son los primeros organismos que evolucionaron en la Tierra. Los primeros fueron unas bacterias. Estos microorganismos unicelulares no tienen organelas, no tienen un núcleo, no tienen cloroplastos, no tienen mitocondrias. Aún así son extremadamente abundantes. En todos los lugares y en todo rincón hay organismos procariontes, hay bacterias, ¿verdad? Bueno, las bacterias son muy abundantes en nuestro cuerpo. Se ha dicho que nosotros tenemos 10 veces más células bacterianas que células humanas, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Bueno, como vimos antes, las arqueas y las bacterias antes se agrupaban en un mismo reino, en el reino Monera, pero ya ahora los ubican en dominios totalmente diferentes. Tienen algunas similitudes, se parecen en algo. Por ejemplo, ambos son organismos procariontes y ambos son unicelulares. Y también ambos son organismos muy pequeños. Van desde 0.2 micrómetros hasta 10 micrómetros. Sin embargo, tienen muchas diferencias, características estructurales y bioquímicas muy diferentes. Por ejemplo, la pared celular de las bacterias está compuesta por peptidoglicanos, en las arqueas no. Y hay muchas diferencias en la composición de las membranas plasmáticas también. Los ribosomas son diferentes, las ARN polimerasas también, y los procesos de transcripción y traducción en la producción de proteínas pues son procesos muy diferentes en ambos grupos. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen tenemos la bacteria más grande que exista. Se llama Thiomargarita nambiviensis. Mide alrededor de 700 micrómetros. La clasificación de los procariontes es sumamente difícil, ya que son organismos muy pequeñitos, son microscópicos y tienen estructuras muy simples. Sin embargo, la clasificación se realiza utilizando varias características. Por ejemplo, la forma. Aquí podemos observar en esta imagen diferentes formas de bacterias. Tenemos los cocos que son esféricos, tenemos los bacilos que tienen forma de bastón y tenemos los espirilos que tienen una forma como de sacacorcho. Hay muchas formas diferentes. Luego, otra característica que usamos para clasificar los procariontes son los medios de locomoción. Por ejemplo, si tienen flagelos o no tienen. Luego, los pigmentos. ¿Qué tipo de pigmentos tienen estos organismos? ¿Cómo se alimentan? ¿De qué se alimentan? Se utiliza también para su clasificación. La apariencia de las colonias también, cuando crecen en medios de cultivo en los laboratorios, pues la apariencia de esta colonia de crecimiento de bacterias se utiliza para clasificarlas. Una de las características muy importantes que se utiliza para la clasificación es las propiedades de tinción, por medio de la tinción que se llama tinción Gram. Si tiñen con este tipo de tinciones, pues se agrupan en un lado, si no tiñen se agrupan en otro lado. Y también se utilizan las secuencias de nucleótidos en el ADN, ahora con los análisis moleculares, por supuesto.
Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se llama tinción de Gram, que se utiliza para clasificar a las bacterias. Con esta tinción podemos distinguir dos tipos de construcción de la pared celular. Pueden ser bacterias Gram positivo o Gram negativo, si tiñen o no tiñen. Aquí en esta imagen podemos observar un ejemplo. Tenemos estas bacterias que se llaman Staphylococcus aureus, son cocos Gram positivo, si tiñeron, son estos circulitos pequeñitos que vemos teñidos como de azul. Luego tenemos las Escherichia coli, que son Bacillus Gram negativo, que no tiñeron, son estos bastoncitos que vemos como de un color rojizo. Los medios de locomoción también se utilizan para su clasificación, por ejemplo los flagelos. Pueden ser simples, en pares o dispersos por toda la superficie celular. En las arqueas, como vemos en esta imagen de arriba, pues son más delgados y de proteínas diferentes a los de las bacterias. Y en bacterias tienen una estructura como una rueda muy sofisticada, ¿verdad? Incrustada, esta estructura está incrustada en la membrana y en la pared celular, como podemos apreciar en la parte de abajo de esta imagen. Algunas bacterias pueden secretar capas pegajosas de material viscoso hecho con polisacáridos o proteínas en donde hay colonias de bacterias. Estas capas se llaman biopelículas. Esto las protege, esta capa las protege, por ejemplo, contra los antibióticos y contra los desinfectantes y contra condiciones ambientales adversas. Un ejemplo de estas biopelículas es la placa dental que se nos puede formar en la boca si no tenemos un debido cuidado de nuestros dientes, un cepillado adecuado, ¿verdad? Como podemos apreciar en esta imagen de acá. Algunas bacterias forman lo que han llamado endosporas. Son estructuras que las protege contra condiciones ambientales inhóspitas. Por ejemplo, con estas estructuras pueden resistir altas temperaturas, pueden resistir altos o bajos pHs y una serie de condiciones adversas tremendas. Esta estructura se forma dentro de la bacteria. Aquí podemos apreciar este círculo rojo dentro de esta bacteria que tenemos acá en esta imagen, y ahí dentro de esa estructura está el material genético y muchas enzimas que quedan ahí guardadas, y la bacteria se puede morir o se puede abrir y la espora se libera. El metabolismo dentro de esta endospora cesa por completo hasta encontrar condiciones ambientales favorables. Estas endosporas pues son muy estables. Imagínense ustedes que se han encontrado endosporas que tienen más de 250 millones de años. Son mucho más antiguas que los dinosaurios, y estas endosporas han logrado revivirlas, imagínense ustedes. Estas endosporas lamentablemente han sido utilizadas para terrorismo biológico, como por ejemplo endosporas del anthrax. Las bacterias se especializan en estar en hábitats muy específicos. Ocupan una gran cantidad de ambientes muy diferentes. Pueden estar en ambientes que tienen una presión muy alta, por ejemplo, a 3 kilómetros debajo de la superficie terrestre. También en ambientes congelados muy fríos, en el hielo del Antártico, por ejemplo. En altas concentraciones de sal, como en el Mar Muerto. Imagínense que el Mar Muerto tiene 7 veces más la cantidad de sal que tiene el mar común. En ambientes ácidos o muy alcalinos, en ambientes moderados como el cuerpo del ser humano, y en ambientes muy calientes, por ejemplo en fuentes hidrotermales o en manantiales volcánicos.
Los procariontes pueden tener metabolismos muy variados y muy diferentes. Pueden tener, por ejemplo, metabolismo anaeróbico. Muchas bacterias viven sin oxígeno, más bien el oxígeno es tóxico para ellas. Un ejemplo son las bacterias que causan el tétano. Cuando no tenemos la vacuna contra el tétano, nos cortamos, por ejemplo, con un cuchillo sucio o herrumbrado, nos puede dar tétano. Esta bacteria que causa el tétano, pues es una bacteria que vive sin oxígeno. Otras bacterias cambian entre respiración anaeróbica y respiración anaeróbica. Un ejemplo es la Escherichia coli, la famosa E. coli, que es un habitante común en nuestro intestino grueso. Puede vivir tanto con oxígeno como sin oxígeno. Algunas bacterias pues son fotosintéticas, obtienen energía de la luz solar. Un ejemplo son las cianobacterias. Muy importante las cianobacterias porque la fotosíntesis que realizan ellas se ha dicho que expulsa mucho más cantidad de oxígeno a la atmósfera que todas las plantas del ambiente terrestre, imagínense ustedes. Otro tipo de fotosíntesis son las que realizan las bacterias del azufre. Utilizan el sulfuro de hidrógeno, el H2S, en lugar del agua, H2O, durante la fotosíntesis. Las bacterias se pueden dividir por lo que se ha llamado fisión binaria o fisión procarionte. Es un tipo de división asexual en donde se producen copias genéticamente idénticas una de la otra. Imagínense que esta división asexual puede ocurrir cada 20 minutos y esto va a permitir, por ejemplo, una rápida evolución. Si nos contaminamos, por ejemplo, de una bacteria que nos va a dar gripe, pues ya para el día siguiente tenemos una gran población de bacterias que nos están causando un resfriado, una gripe tremenda. Con esta rápida evolución, pues las mutaciones en la duplicación del ADN se pueden propagar rápidamente. Las bacterias pueden intercambiar también material genético sin necesidad de reproducirse a través de un proceso que se llama conjugación. El ADN entonces se va a transferir de una bacteria donadora a una bacteria receptora, y esto se hace a través de unas estructuras que se llaman pilisexuales que se adhieren a la célula receptora. Aquí en esta imagen podemos ver unas bacterias y se puede observar el desarrollo de estos pilisexuales. Pues este intercambio de material genético se puede realizar aún entre especies diferentes. Recordemos que los plásmidos son las moléculas de ADN en las bacterias donde están los genes. Con este sistema de conjugación pues se producen combinaciones genéticas que le dan resistencia a las bacterias, por ejemplo contra los antibióticos. Las bacterias son sumamente importantes desde el aspecto positivo como del aspecto negativo. De las cosas positivas podemos recordar que son muy importantes para la nutrición animal, también para nosotros, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, los herbívoros dependen totalmente de las bacterias para descomponer la celulosa. Por ejemplo, el ganado, los conejos, los osos panda. Si no fuera por estas bacterias que habitan en los intestinos de estos organismos, pues no podrían poder desdoblar la celulosa que está, por ejemplo, en las hojas del bambú, que son tan duras. Recordemos que muchos de los alimentos que los seres humanos producimos, por ejemplo el queso, el yogur, están hechos utilizando bacterias. Y de nuevo, también nosotros tenemos bacterias en nuestro intestino, ¿sí? Nos ayudan a producir vitaminas como la vitamina K y la vitamina B12.
Ciertas bacterias también son muy importantes para las plantas porque capturan el nitrógeno necesario para ellas. Los vegetales no tienen un sistema especial para capturar el nitrógeno de la atmósfera, por eso tienen que confiar en lo que se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias se encuentran ya sea en el suelo o formando nódulos, por ejemplo en las leguminosas, como podemos observar en esta imagen. Gracias a estas bacterias, entonces las plantas pueden absorber fácilmente el nitrógeno para su metabolismo. Recordemos que las bacterias son los recicladores naturales, los descomponedores de la naturaleza. Sí, las bacterias utilizan moléculas orgánicas complejas de los desechos y de los cadáveres de los demás organismos, de tanto plantas y animales como de otros organismos. Y la descomposición de estas moléculas complejas pues libera todos los nutrimentos que son reutilizados por el resto de los organismos. Las bacterias nos ayudan mucho a combatir la contaminación. Casi todas las sustancias hechas por los seres humanos, excepto el plástico, pueden ser biodegradados por alguna bacteria. Por ejemplo, hay bacterias que comen petróleo. Esto lo pudimos observar por este lamentable desastre que ocurrió en Alaska. Se derramaron mucha cantidad de petróleo en 1989 y en este derrame se utilizaron bacterias que descomponen el petróleo. Es un proceso muy lento pero muy efectivo. Este proceso es lo que se llama bioremediación. Este término quiere decir la degradación de contaminantes, pues utilizando organismos. Pero lamentablemente hay bacterias que son una amenaza para nuestra salud, son bacterias patógenas. Un ejemplo que les mencioné hace un rato es Clostridium tetani, que causa el tétano. Esta bacteria puede entrar en nuestro cuerpo con una cortada. Si nos cortamos con un cuchillo sucio, alumbrado y no tenemos la vacuna, pues nos puede afectar mucho esta bacteria. Otro ejemplo es Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una neurotoxina muy potente que causa el botulismo. Esta enfermedad es producido por la comida enlatada que está mal esterilizada. Claro, ya hoy en día los procesos que utilizan para producir los alimentos enlatados pues son muy exactos y muy precisos y cuesta mucho que una comida esté mal enlatada. No se han detectado, no se han determinado arqueas que sean patógenas todavía, solo bacterias. Y hay ciertas bacterias que han causado un impacto tremendo en la historia del ser humano. Un caso fue la famosa peste bubónica o peste negra causada por Yersinia pestis. Esta bacteria era diseminada por las pulgas que se alimentaban de las ratas contaminadas. Imagínense que esta peste negra mató a más de 100 millones de personas en el siglo XIV. Fue tremendo esto. Otro caso fue la llamada enfermedad de Lyme que se dio en 1975. Esta enfermedad fue causada por la bacteria Borrelia. Esta bacteria era transmitida a los seres humanos a través de la garrapata del venado. Entre los síntomas de esta enfermedad era gripe, artritis, anormalidades cardíacas y anormalidades en el sistema nervioso. Y hay otra serie de enfermedades también que causan mucho problema, que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer. Un caso es la tuberculosis, que a veces se cree que ha sido erradicada, pero
con el tiempo vuelve a aparecer. Fue el caso de Estados Unidos hace poco. Después enfermedades que antes eran muy comunes, la gonorrea y la sífilis, que es de transmisión sexual, a veces se erradican totalmente y después de unos años vuelven a aparecer si no se tienen los debidos cuidados. Otro caso fue el del cólera, ¿verdad? Transmitido por agua contaminada. Por ejemplo, en la guerra de 1856 en Costa Rica, pues el 10% de la población de Costa Rica murió por el cólera. Y ahora vamos a comentar un poco sobre los tristemente famosos virus. Recordemos que los virus no son seres vivos, es simplemente una partícula, una molécula de ADN o de ARN envuelta en una capa de proteínas. Eso es simplemente un virus. No tienen ribosomas, no tienen membrana celular, no tienen citoplasma. Solo se pueden reproducir dentro de la célula que los está hospedando. Hay una gran cantidad de formas de virus. Aquí en esta imagen podemos ver algunas formas. Aquí tenemos el virus que causa la rabia, los bacteriófagos que tienen una forma muy curiosa, atacan bacterias. Esos están siendo utilizados para el control de bacterias, control biológico de bacterias. Tenemos acá en esta imagen también el virus que causa el mosaico del tabaco y el virus que causa la influenza. Hay una gran variedad de formas. Sí son organismos muy pequeños, van desde 0.05 hasta 0.2 micrómetros. En esta imagen podemos hacer una comparación del tamaño de los virus. Aquí a su izquierda tenemos el tamaño de una célula eucariota, que va de 10 a 100 micrómetros. En el centro de la imagen tenemos algunas bacterias, algunas células procariotas. Aquí tenemos, por ejemplo, Staphylococcus arriba. En el medio tenemos una bacteria, una cianobacteria, que son fotosintéticas. Y abajo tenemos la E. coli. Van desde un tamaño de 0.2 a 10 micrómetros. Y acá, a la derecha de ustedes en la imagen, tenemos el tamaño de los virus. Esos puntitos que ustedes ven ahí, pues son virus. Van desde 0.5 a 0.2 micrómetros. Son muy pequeños. La estructura de un virus consta de dos partes. Primero, una molécula donde está el material hereditario, que puede ser ADN o ARN. Después, una cubierta de proteínas. A veces esta cubierta de proteínas está rodeada de una membrana plasmática que fue adquirida de la célula que estaba hospedando al virus. Pero esta membrana plasmática no pertenece en sí al virus. Aquí podemos observar el ejemplo del virus del SIDA, donde observamos la molécula de ARN en el centro, lo que está coloreado de amarillo, y afuera podemos ver una membrana plasmática que fue adquirida de la célula que hospedaba el virus. Y también podemos observar las proteínas que se llaman glucoproteínas, estas estructuras rojizas que están en el exterior, que ya estamos acostumbrados a verlas en las imágenes que nos presentan por televisión del coronavirus. Los virus son entonces parásitos de las células vivas, de los organismos. No crecen ni se reproducen solos. La capa de proteínas que les mencioné que cubre a los virus les permite entrar a la célula que los va a hospedar. El material genético del virus pues prácticamente secuestra la célula hospedera y esta produce un montón de componentes virales. Las piezas se producen rápidamente, velozmente, y muy pronto un ejército de nuevos virus va a brotar dispuesto a invadir y conquistar células vecinas y conquistar todo el organismo.
Cada virus se especializa en atacar células específicas del ser que los está hospedando. Les comenté el caso de los bacteriófagos. Este tipo de virus atacan bacterias o arqueas. Imagínense ustedes qué interesante, un virus que ataca bacterias. Se podrían utilizar para control biológico de bacterias que nos causan enfermedades. Acordémonos que hay mucho problema en los hospitales porque ya los antibióticos no están surtiendo efecto sobre las enfermedades que están causando las bacterias. Las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. Entonces, si logramos producir estos bacteriófagos y utilizarlos para controlar este tipo de bacterias, pues sería un proceso exitoso. Tenemos que acordarnos que estos bacteriófagos atacan células o bacterias muy específicas. Por supuesto que no van a dañar las bacterias que están en nuestro cuerpo, ¿verdad? Los virus, cuando atacan un organismo multicelular, atacan tipos especiales de células dentro del organismo. Y como ya sabemos, por ejemplo, en el caso del resfriado, pues ataca las células que están en las membranas de las vías respiratorias. En el caso del sarampión, afecta las células de la piel. En la rabia, atacan las células nerviosas. Hay virus que se especializan en producir ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, la leucemia de células T, el cáncer hepático, el cáncer cervical. Hay virus que provocan lo que se llama herpes, que atacan las células de la mucosa, de la boca y de los labios. Producen lo que la gente llama fuegos. Hay otro tipo de herpes que producen úlceras tremendas en los órganos genitales. Y después, por último, tenemos el VIH, que ataca, ese tipo de virus ataca los leucocitos. También tenemos otro tipo de partículas que parecieran virus, pero que no son virus, por eso se le llaman viroides. También son partículas infecciosas, pero no tienen una cubierta de proteínas como los virus. Dichosamente no hay viroides que ataquen a los animales y tampoco a nosotros los seres humanos. Los viroides son cadenas cortas y circulares simplemente de ARN. Es una molécula pequeña de ARN. Entran al núcleo de la célula que los va a hospedar y ahí dirigen la síntesis de más viroides. Causan ciertas enfermedades en plantas y en cultivos de nosotros los seres humanos, por ejemplo, la enfermedad del pepino pálido, las manchas del aguacate y la enfermedad del tubérculo abusado de la papa. Como les mencioné, no se han encontrado viroides que afecten a los animales. Otra de las partículas infecciosas que se han encontrado son los llamados priones. Estos priones causaron una enfermedad fatal descubierta en 1950 en una tribu en Nueva Guinea. Le decían curú. Esta enfermedad producía pérdida de coordinación, demencia y terminaba con la muerte de la persona lamentablemente. Es increíble pensar que esto era transmitido por un tipo de canibalismo ritual. Parece ser que las personas en esta tribu, de una manera ritual, se comían el cerebro de sus parientes como para rendirle tributo. Imagínense ustedes. Hoy en día se ha determinado que hay priones relacionados con ciertas enfermedades que han ocasionado problemas recientemente. Por ejemplo, el Creutzfeldt-Jakob en seres humanos se determinó que es causado por un prion. También en ovejas, la que se llama escrapio tembladera es causado por una partícula de estas. Y también la famosa encefalopatía espongiforme bovina, la llamada enfermedad de las vacas locas.
es causada por un prión. Parece ser que los priones lo que hacen es provocar que el tejido del cerebro se esponje y se formen huecos. Por eso es que causa demencia y falta de coordinación. Los priones están compuestos únicamente por una proteína. Fue descubierta por este señor Prusiner, que obtuvo el premio Nobel en 1982 por sus investigaciones. Lo más sorprendente es que estos priones se pueden heredar de padres a hijos. Aquí tienen una imagen del prión que causa las vacas locas. Bueno, muchas gracias. Espero que toda esta información que les comenté hoy sea de mucha utilidad para sus estudios. Hasta luego y espero vernos pronto.